Encontramos nuevamente en este espacio testificando el poder de Cristo. Mi nombre es Leticia Cordero de la Iglesia Oasis de Bendición Sede Norte, Bogotá, Colombia. Y hoy tenemos la oportunidad de grabar, de ofrecerles a ustedes un nuevo testimonio, donde estos testimonios es para darle la honra a nuestro amado Padre, teniendo en cuenta que cuando nosotros disponemos nuestro corazón para que Dios entre a obrar en nuestra vida, Él obra. Él es un Dios de lo imposible, donde nosotros vemos que quizás no podemos, donde nos encontramos con dificultades en nuestra vida, donde no vemos la luz. Y si nosotros disponemos nuestro corazón para que la luz que es Cristo entre en nuestra vida, Él obra. Y hoy tenemos la oportunidad de grabar para ustedes un nuevo testimonio para el Señor. Hoy nos encontramos con Ruth Avilés, quien es la persona que nos va a compartir su testimonio, donde vas a poder tener la oportunidad de glorificar el poder de Cristo en tu vida. Bienvenida, Ruth. Gracias, Leti, por la invitación y primero que todo dándole gracias a Dios por permitir para dar este testimonio, que cómo llegamos nosotros a los pies de Cristo. Amén. El testimonio comienza cuando nosotros nos invitaron a una fiesta, a mi esposo y a mi hijo. Y en esa fiesta estaba un brujo. No sabía que era brujo, pero igualmente él me dijo, le dijo a mi cuñada que mi hijo le estaba sucediendo algo, que le estaba saliendo un brote en el cuerpo. Y le dijo unas cosas que al final de cuentas, cuando ella me lo contó, a mí me dio mucho miedo porque, él me dijo que el niño lo que le estaban echando era para entregárselo a Satanás. Y por eso fue que yo vine y le abrí las puertas al enemigo, sin saber que le estaba abriendo las puertas a él. Lo llevé a la casa y allí él vino, supuestamente hizo la limpieza. Luego de eso pasaron como unos 4 o 5 meses, cuando entonces comenzamos a ver cómo las cosas económicas mal, que a mi esposo le fue yendo mal, que él ya, lo que trabajaba, el dinero no agarraba sueldo y lo poco que yo ganaba no me alcanzaba. Mi sueldo no alcanzaba para pagar, para cubrir todos los gastos. Cuando tú dices, Ruth, que tú le abriste las puertas al enemigo, cuando tú fuiste a esa fiesta y esta persona te dice lo del brote de tu hijo, o sea, tú no tenías conocimiento de la palabra, supongo yo, porque dice que, o permitiste abrirle las puertas al enemigo, ¿verdad? O sea, a entrar a que practicaran la brujería en tu casa, prácticamente llevaste a un brujo a tu casa. ¿Tú no tenías conocimiento de la palabra? No, okay. No tenía conocimiento, no sabía nada, andaba en el mundo. Y igualmente, ¿cómo es? ¿Y esto tuvo consecuencias? Eso tuvo las consecuencias que mi esposo, al final de cuentas, escuchaba voces, y a él le fue mal económicamente, él lloraba como un niño, yo era la que era como la fuerte que le daba palabra a él para que, porque él me decía que se iba a matar, que se iba a quitar la vida, que escuchaba voces que cuando lo llamaban, y él le reclamaba mucho a Dios, le decía que por qué razón estaba sucediendo eso a nosotros si él no era malo, que él no había matado a gente, que él cuando podía ayudar, él ayudaba, pero que se estaba sintiendo que Dios no estaba respaldando en ese momento. Ruth, en ese momento, que estaban viviendo todas estas situaciones, ustedes aún no habían como reaccionado a que lo que habían hecho de permitir que viniera un brujo a su casa no era, ante los ojos de Dios no estaba bien. ¿No sabías aún? No sabía. Ok. No sabía porque para nosotros en ese momento, al final de cuentas, decíamos que no estábamos haciendo nada malo, que simplemente habíamos llevado a esa persona era para que hiciera una limpieza y para que lo que les habían echado al niño, eso se le quitara. Ustedes estaban buscando era una solución. Una solución. Y no sabiendo que al final de cuentas no era una solución. Bueno, ¿y en qué momento entonces ustedes se dieron cuenta o cómo hiciste para, para que darse cuenta que lo que estabas haciendo ante los ojos de Dios no estaba bien? ¿Llegaste a los pies de Cristo o alguien te habló de la palabra o qué sucedió?
Viendo la situación que entre más estábamos, más peor, que final de cuenta, quedamos, digamos, final de cuenta, llegamos a deber 6 meses de arriendo y no teníamos ni para comer porque final de cuenta, o sea, digamos, estábamos mal económicamente. Luego a él, digamos, un compañero del trabajo le dijo que buscara de Dios, que buscara de una iglesia cristiana, que buscara de Dios para ver si así se le solucionaban los problemas, porque él estaba haciendo lo mismo, porque a él le estaba pasando lo mismo. O sea, que él estaba en una situación económica, pero que final de cuenta a él ya estaba, él sentía paz. Okay. Y luego, final de cuenta, nosotros fuimos a una iglesia cristiana, que final de cuenta al principio no era, ¿cómo? No era de sana doctrina. No era de sana doctrina. Okay. Mi esposo me dijo que o sea, que la situación que nosotros estamos viviendo en este tiempo, o sea, era económicamente, en esa iglesia nos pedían mucho, o sea, el diezmo. Y nos pedían, o sea, casi siempre semanal. Entonces él me dijo que final de cuenta, ¿cómo? Que no fuéramos más a esa iglesia, porque él decía, si Dios era el dueño de todo, y sabiendo muy bien la situación en la que nosotros estábamos viviendo, ¿cómo nos iba a exigir que diéramos si no teníamos? Luego, yo final de cuenta, en la mañana, clamaba a Dios, final de cuenta, yo lloraba después que mi esposo se iba, leía la palabra sin entenderla, sin comprenderla, leía y le clamaba a él. Le decía que si esa era una iglesia donde él quería que yo me congregara, que me dejara, y si no, entonces que me guiara a una. Luego, como a los 3 meses, me regalaron la invitación de la tarjeta de asilo de bendición. Oh, qué bendición. Y por medio de la invitación fue que yo llegué a los pies de Cristo. Y para darle la honra y la gloria a Dios, ahí estoy ya yo. Bueno, Ruth, y llegaste a los pies de Cristo. O sea, hay algo que me gustaría y que ellos pudieran entender, el público que nos va a escuchar, las personas que van a escuchar este testimonio. Quisiera que tú le contaras, porque eso es un testimonio muy fuerte, ¿verdad? O sea, donde el enemigo le vendó los ojos, se le presentó ante, pues, llevándoles allí a donde está este brujo, ¿cierto? Eso es algo muy fuerte. Donde los envolvió y donde tú no tenías conocimiento que estas personas dicen ofrecer una ayuda, pero realmente no es una ayuda, ¿verdad? Eso es permitirle a Satanás que venga, o sea, abrirle una puerta al enemigo, ¿verdad? Ustedes entraron allí, ¿cierto? Y obviamente se ve la consecuencia a la desobediencia, pero sin que ustedes obviamente supieran, ¿verdad? Pero llegan a la iglesia y cómo se les revelaba la verdad. Yo antes de llegar a la iglesia, yo leía la palabra sin tener conocimiento de ella. Okay. Pidiendo ayuda, nosotros clamamos pidiendo ayuda, vinimos y llamamos a mi suegro. Mi suegro vino y en vez de, o sea, nos mandó ayuda, fue con una bruja. Y cuando la bruja llegó a la casa, como ella me dijo que había un problema en la casa, que no le iba a dejar trabajar. ¿Y cuál era ese problema? Ella me dijo que el problema era yo. Entonces yo le dije, o sea, yo entre mí me dije, o sea, si yo soy la más interesada en la ayuda, ¿por qué me dice que soy yo? Y de una vez se me vino a la mente que lo único que estaba haciendo yo era leyendo la Biblia. Oh, wow. Y luego cuando volví a la iglesia, realmente me arrepentí, le pedí perdón a Dios y me di cuenta que realmente le había abierto una puerta al enemigo sin saber que él se estaba bien en ese momento. O sea, muy interesante porque, o sea, increíble de verdad. Digamos, mira lo que el Señor hace, porque tú sin tener conocimiento de la palabra, pero estaba leyendo su palabra, ¿verdad? Y creyendo en Él, ¿sí? Y según lo que tú dices, pues imagínate, llega la bruja y dice que no puede trabajar porque tú eres el problema, o sea, por lo que tú estabas haciendo. Y entonces llegaste a la iglesia y ¿qué pasó? Le pedí perdón a Dios, igualmente después le clamé a Él, me arrepentí porque había abierto puertas al enemigo.
y la gloria sea para Él, porque gracias a Él igualmente salimos de esa deuda, pagamos todo, pero por medio de un testimonio que, o sea, nosotros estábamos en problemado, digamos, porque alcanzamos a pagar los intereses muy altos, al final de cuentas, o sea, por estar pagando los intereses no teníamos cómo pagar la deuda. Okay. Por medio de un testimonio yo escuché y clamé a Dios, volví a clamarle a Él, pedirle perdón y que nos ayudara para poder pagar esa deuda y que le tocara el corazón a ese Señor para que no lo siguiera cobrando intereses. Pasaron como 2 años y fuimos al pueblo, y allá cuando nosotros fuimos y hablamos con el Señor nos dijo que ya teníamos, o sea, ya habíamos pagado una parte, pero se nos había corrido 5 meses más. Se les habían acumulado más. Más. Luego, Él nos dijo que solamente pagáramos 2 meses de intereses, que era válido de 200,000 pesos, para poder entonces ya después no pagar más. O sea, que con 200,000 pesos saldaran esos intereses. Intereses, sí. Wow, qué bendición. Y sí, salimos de la deuda, gracias a Dios. Ya después mi esposo pudo, final de cuenta, como a los 3 meses, poder juntar la plata para terminar de pagar la deuda que teníamos con ese señor. Bueno, qué bendición, Ruth, de verdad, poderle compartir a las personas que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, digamos lo que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad? Porque algo que escuchaba, que tú decías que escuchaste un testimonio, ¿sí? O sea, escuchaste un testimonio y a través de este testimonio tú pudiste darte cuenta que Dios podía obrar en tu vida, ayudándote a saldar esa deuda, o bueno, utilizando la manera como Él obra, ¿verdad? Porque nosotros siempre debemos esperar, es la voluntad de Dios, cómo va a obrar Dios en nuestra voluntad, ¿verdad? Y es importantísimo, de verdad, por eso, el compartir estos testimonios, porque a través de los testimonios que nosotros estamos compartiéndole al mundo entero, ¿verdad? Muchos pueden llegar a los pies de Cristo, a tener la convicción de que hay un ser que nos ayuda, hay un ser en el cual nosotros confiamos, ponemos nuestra confianza a través de lo que estamos viviendo en nuestra vida, nuestras dificultades, sea cual sea la dificultad que nosotros estamos pasando, Él está obrando, ¿verdad? Y a través de ese testimonio que tú escuchaste, tú dices que tú activaste tu fe, porque ahí activaste tu fe, sí. O sea, ahí creíste en el Dios de lo imposible, sí. Y activaste tu fe. Entonces es importantísimo, de verdad, poder nosotros compartir estos testimonios, que estos testimonios puedan impactar en el corazón de muchas personas que quizás están pasando situaciones difíciles, donde nosotros no vemos solución algunas, pero nosotros nos damos cuenta que sí tenemos a alguien que escucha nuestros clamores, nuestra voz, que sea alguien que es nuestro Padre amado, escucha el clamor de sus hijos, dispone su oído para escuchar la necesidad de su pueblo y obrar allí, pero basta que nosotros dispongamos nuestro corazón para que Él entre a obrar en nuestra vida. Y este testimonio de verdad que es muy poderoso, porque podemos ver también cómo el enemigo se camufla, cómo el enemigo llega a camuflarse y a querer entrar en el pueblo de Dios con mentiras y con engaños. Pero más grande nuestro maravilloso Padre, porque me impactó mucho cuando ella dice que la bruja que fue a su casa dijo que no podía trabajar, que no, y que el problema era ella porque estaba leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Esa palabra de vida, esa palabra de fuego, ¿sí? Entonces es importante, de verdad, que nosotros pongamos nuestros problemas, nuestras dificultades en manos del que todo lo puede, y esto es testificando el poder de Cristo.